Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad presentamos la Epson L4160 en esta serie de videos que son de qué impresora comprar. Esta es una de las impresoras que son de las más versátiles. Fíjense que tenemos una ranura SD, una pantalla LCD y los tanques frontales, y algo muy importante es que podemos imprimir a doble cara, sí señor, de forma automática. Así que sin más preámbulos, empecemos con las características principales de esta impresora. Una de las cosas es que en negro va a imprimir 33 páginas por minuto y a color en 15 páginas por minuto. En negro y a color, ¿ok? Tengan eso muy en cuenta. Ahora bien, en el tema de la impresión automática a doble cara, la negra va a imprimir 6 páginas por minuto y a color 4 páginas por minuto. De manera que a esta impresora le doy un 5 de 10 en el tema de velocidad. Con respecto a la impresión sin cables, esta es una impresora totalmente inalámbrica que vas a poder imprimir desde tu teléfono, instalando aplicaciones como Remote Prime Driver, desde tu dispositivo Apple, desde Google, desde cualquier servicio que permita la impresión remota desde tu teléfono sin ningún problema, ¿ok? Vamos a poder imprimir desde la aplicación nativa de Epson desde tu teléfono o tablet sin ningún problema. Vamos a poder imprimir también directamente desde el email, podrás imprimir directamente desde allí. Vas a tener una conectividad inalámbrica sin problemas siempre y cuando estés en el radio de acción de cobertura de tu red Wi-Fi, ¿okay? La instalación de la red Wi-Fi es sumamente sencilla, facilita, y ustedes lo que tienen es que desde su tablet, desde su smartphone, desde su laptop o PC, imprimir directamente sin necesidad de cable cualquiera integrante de la familia o de la oficina, ¿ok? Una de las cosas importantes es que también se sincroniza muy fácilmente con Google Cloud Print, ¿ok? Desde cualquier parte del mundo pueden imprimir este tema. En cuanto a la configuración y manejo, una de las nuevas características que tiene esta impresora es que tiene un nuevo sistema fácil de llenar botellas con llenado automático, codificadas para que puedan ser llenadas de forma fácil, limpia, cada color, con el nuevo sistema Epson EcoFit, con el cual usted va a colocar la tinta para recargar y se olvida de estar pendiente que si se va a derramar la tinta o no, no señor, y tampoco vas a tener ese problema que vas a introducir donde va el amarillo, vas a introducir el rojo o viceversa, sino que, como hemos leído, tiene una codificación precisa para una ranura precisa para cada botecito de tinta, ¿ok? Y no vamos a tener esto. Otra de las cosas más importantes que tenemos de esto es en cuanto a los tanques frontales para fácil monitoreo de tinta. Anteriormente las tenían a un costado, uno tenía que pararse, ver dónde estaba la tinta. En este sentido no, las vamos a tener de forma frontal y vamos a ver cuál es el color que nos hace falta. En cuanto a las prestaciones, algo súper importante que tenemos que saber en cuanto a esta impresora es que imprime sin bordes, imprime a doble cara y es ideal para pequeños negocios y familias muy activas que necesiten imprimir muchísimas cosas, ¿ok? Por ejemplo, una botella de tinta negra rinde hasta 7500 páginas, ¿ok? Puro texto, no estoy hablando de full color, ojo con esto. Las 3 botellas de color, cian, magenta y amarillo, rinde hasta 6000 páginas. Colores suaves, dibujos pequeños, no algo full color, ¿ok? Y Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar así el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía del producto. En cuanto a la impresión, diseño y el papel, vamos a ver estos detalles. Fotos y documentos nítida bajo la tecnología micropiezo de 4 colores de Epson de 3 picolitros. La resolución máxima de impresión es desde 5760 por 1440 dpi de resolución, ¿okay? Una de las cosas más importantes que me ha gustado de esta impresora es la impresión de fotos sin bordes y tiene una ranura incorporada para tarjetas de memoria para imprimir directamente sin necesidad de PC. Usted tomó la foto con su tarjeta de memoria, la introdujo en la ranura y imprime
inmediatamente 4 por 6 pulgadas o 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Ok, mi gente? El tema de los picolitros, como lo he explicado anteriormente, vemos aquí esta pequeña pantalla donde vemos 5, 3, 2 y 1.5. Mientras más pequeña es la gota, más nitidez tiene y más resolución, más detalle tiene la fotografía. En cuanto a esto, Epson está en 3 picolitros. En cuanto al diseño super compacto, tiene una pantalla LCD a color de 1.4 pulgadas, un software disponible, tiene el controlador de la impresora, Epson Scan, dimensiones y peso de esta es un poco bastante pesada. Recuerden el mecanismo de impresión de doble cara, eso hace que tenga más componentes. Su peso es de 5.5 kilogramos. Sin embargo, el diseño más compacto y nuevo que hace que integre los tanques en la impresora para reducir el espacio, y esto hace con la nueva tecnología EcoFit. Recuerden que esto está diseñado muy bueno para pequeños negocios y familias bastante activas u oficinas donde necesiten imprimir muchísimas cosas. ¿Ok? Fíjense el nuevo sistema EcoFit, donde podemos imprimir sin miedo a desbordar de tinta, porque tiene un sistema de cuando ya se ha llenado el tanque, automáticamente la válvula se va a sellar, usted quita el recipiente y puede seguir reemplazando otro tipo de tinta. En cuanto al papel, tiene distintos tipos de tamaño, tiene normal, el que conocemos, tamaño carta, tamaño legal, y para fotografía tenemos varios tipos de tamaños que ajustar con la ranura de ajuste de papel en la parte posterior de la impresora. Ahora bien, en cuanto al tiempo y papel de impresión a doble cara, una bandeja automática con una capacidad de 100 hojas. La bandeja de entrada tiene una capacidad de 100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel fotográfico y 10 sobres. ¿Ok? Tengan esto en cuenta, se lo voy a acercar para que lo vean con más detalle. ¿Ok? Ahora bien, hay algo importante que tienen que saber en cuanto al aviso de almohadillas llenas. Toda impresora Epson tiene este sistema. No es un error, no es un problema, es básicamente un sistema por la cual nos vamos a asegurar que esa almohadilla que ustedes ven en la esquina superior derecha no se desborde de tinta y podamos sufrir nosotros de manchas de tinta en la ropa, en la oficina, en el trabajo. ¿Okay? Este mensaje nos va a indicar que debemos cambiar las almohadillas internas y la impresora se va a bloquear hasta que nosotros apliquemos el reseteo de la impresora. Aquí abajo están viendo ustedes mi página web, igual se las voy a dejar aquí en la descripción, donde pueden adquirir ese software que al momento que ustedes le aparezca ese mensaje, ustedes nos pueden contactar con el equipo de soporte técnico y ellos de forma remota se los van a hacer después de usted hacer el pago, que el pago ha sido bastante modificado, es un pago bastante módico, accesible para todos ustedes, y una persona de soporte técnico le va a hacer el reseteo de forma remota en menos de 2 minutos. ¿Okay? Eso ténganlo en cuenta. Aquí están llevando ustedes el paquete completo, mi gente. Otra de las cosas es que esta impresora ha sido de mayor preferencia junto con la L3110, 3150, L4150, pero esta es la familia de las impresoras de impresión doble cara. Es de mayor preferencia, de mayor confiabilidad, y hay soporte de esta impresora a nivel mundial y los repuestos son bastante accesibles. ¿Ok, mi gente? Por último tenemos el tema de la resistencia. Es una impresora polivalente. ¿Por qué yo la he catalogado polivalente? Ya la vamos a ver. Recuerden, una L4160 permite imprimir en forma inalámbrica desde tablet, teléfonos inteligentes, tiene Wi-Fi Direct y la impresión automática a doble cara. ¿Okay? Vamos ahora con el tema de por qué podemos nosotros imprimir este tema. ¿Por qué es polivalente? Porque podemos nosotros trabajar con las tintas de sublimación sin ningún problema, no va a haber obstrucción. Ojo con esto, tienen que ustedes siempre tener en cuenta qué tipo de tinta es la que ustedes van a usar para que no obstruya el cabezal. ¿Okay? Podemos usar tintas comestibles sin ningún problema para todas nuestras decoraciones. Podemos usar tintas compatibles, genéricas, Bamba,
cualquiera que nosotros queramos usar, solo que con un detalle, que todas estas tintas mencionadas anteriormente van a deteriorar la vida útil de la impresora, y eso ténganlo por favor muy en cuenta. ¿Por qué esto es polivalente? Porque están usando la tecnología micropiezo, en la cual el cabezal no va a manipular de forma química ni física la tinta, sino que básicamente de forma electrónica y mecánica va a expulsar la tinta sin ningún tipo de modificación en tanto a químico físico de la tinta ni del líquido, y es excelente para poder imprimir sin ningún problema. De manera, mi gente, que la Epson L4160 es en cuanto a la rapidez, es un poco más lenta, podemos imprimir de forma inalámbrica, el manejo es bastante sencillo, las prestaciones son bastante altas, tiene soporte a nivel global, la versatilidad en cuanto a negocio, en cuanto a la oficina es muy excelente. Si tú la quieres para hogar, no te recomiendo esta, sino la L4150, pero si la quieres para oficina, para trabajo, para una actividad bastante fuerte en tu familia, entonces la L4160 es excelente. Puedes imprimir papel cuché, papel fotográfico, papel de distintos gramajes. Recuerda siempre utilizar la tinta original para tener alto rendimiento en cuanto a las fotografías. Sin más nada que agregar, deja abajo los comentarios si tienes alguna duda que quieres que te la aclare sin ningún problema. Recuerda, estás en el canal Realza Recarga, comparte este video con tus amigos, con tus familiares, y sobre todo suscríbete para que estés atento a los próximos videos y a las actualizaciones que vamos a tener más adelante. Pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.